Cordial saludo, apreciados estudiantes. Mi nombre es Carlos Alberto Jiménez Vera, docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, adjunto al programa de Artes Visuales. El día de hoy veremos lo que es la portada, la contraportada y el trabajo final. Las temáticas que trataremos el día de hoy es qué es la portada, cómo hacer una portada, la investigación y el concepto de la portada, el estilo artístico, el formato, el nombre del artista, llamar la atención y la contraportada. Comencemos por qué es la portada. Bueno, la portada es la parte más importante de nuestro disco, digamos que físico. Es lo que conocemos como la primera impresión que se puede tener de la imagen de un artista o del disco que se está lanzando. Recuerden que hace ya algún tiempo habían tiendas de discos especializadas en las cuales abundaban como si fuera una biblioteca portadas y carátulas de distintos álbumes clasificados por géneros en general. Pero ¿qué hacía que un disco fuera un disco demasiado atractivo o llamativo para las personas? ¿Qué hacía que los clientes de las tiendas de música compraran o quisieran adquirir con mayor rapidez su disco? Bueno, pues obviamente el nombre del artista, su posicionamiento en las diferentes tiendas de música, en sus emisoras y demás, pero hay un factor supremamente importante y era la portada. La portada nos permitía llamar la atención de los compradores, nos permitían darle más o menos una descripción o que se hiciera una pequeña imagen de lo que queríamos mostrar y en este orden de ideas se convirtió en el aspecto fundamental de la parte física de nuestro álbum o de nuestro disco nuevo que se quería vender. Actualmente digamos que no hablamos de portadas, ya que así digamos que no estamos como consumiendo discos en físico, aunque se volvieron a poner de moda y está muy de moda los acetatos, los CDs y coleccionarlos y más, pero digamos que vale la pena tener en cuenta que digamos si entramos a las tiendas de discos o a los contenidos como Spotify o entramos a las de Mac en general, vamos a encontrar que frente a cada canción que nosotros queramos descargar hay un pequeño recuadro, una portada muy pequeñita enfrente del texto y el nombre de la canción. Entonces, a pesar de que no la estamos utilizando en físico, se siguen creando y se siguen teniendo en cuenta por los artistas y los promotores de música para poder vender con eficiencia sus discos. Vamos a escuchar este pequeño video en donde vamos a ver las portadas musicales icónicas de la historia.
Smithers, creo que donaré $1.000.000 al orfanatorio cuando un cerdo vuele. ¿Va a donar ese millón, señor? No, no es conveniente.
Bueno, como lo pudieron ver, dentro de las principales portadas de la historia hay muchas que tenemos como referencia, que podemos conocer, y además de eso han sido, digamos que, referencia para construir nuevas tendencias, también para generar parodias y demás. Es algo muy interesante también que las bandas más reconocidas del mundo y los músicos más conocidos siempre son los que tienen estas portadas innovadoras, los que más trabajan en este hecho y en este contenido. Aunque digamos que para nosotros no sea algo como en este momento como tan trascendental lo de las portadas, sí podemos decir que cada una de ellas representan unas corrientes distintas. Hay algunas que son ilustraciones, otras son fotografía, otras un tanto más una combinación de las dos y demás. Y lo interesante de estos proyectos es que si se dan cuenta son música que ya podríamos hablar de un rock un poco clásico o de unos artistas ya que cuenta con unos años de antigüedad de produciendo, algunos de ellos ya fallecieron. Nos podemos dar cuenta que la música y las producciones que ellos han hecho han trascendido en el tiempo. Entonces también sus portadas han ayudado a que sus álbumes sean los más vendidos o que sean los más vistos, y muchas de ellas se han quedado en el subconsciente de nosotros, tanto así que a pesar de que no conozcamos la música o no nos guste, la reconocemos a simple vista. Vamos al siguiente punto. Vamos a hablar de cuáles son, digamos que las bases que se deben tener para conseguir y para poder construir una portada que realmente represente los intereses tanto del autor, del músico, como de la música que el álbum que está próspero a sacar contiene. Entonces, digamos que hay unos puntos para tener en cuenta que son fundamentales, y uno es revisar la historia del artista, qué ha hecho, cuáles son sus contenidos, qué géneros ha utilizado dentro de su carrera, cómo ha cambiado la historia de su carrera en la música. De igual manera podemos revisar qué ha hecho en las portadas de sus discos, hacia dónde se dirige. Digamos, es un personaje que es innovador y le gusta hacer cosas diferentes, o es un personaje que no rompe el molde, o es un personaje minimalista. Entonces uno puede agotar como las tendencias, uno decir, bueno, si anteriormente ya utilizó esta tendencia, pues qué tal si vamos con esta otra, o tal vez decimos, bueno, en este momento se está trabajando mayormente la ilustración, entonces vamos a romperlo con una fotografía, o vamos a hacerlo un poco minimalista. Más o menos eso es lo que tenemos que empezar a investigar, empezar a depurar un poco. Digamos que construimos una pequeña reseña de nuestro artista y revisamos gráficamente, visualmente, qué es lo que se ha trabajado y hacia dónde nos podemos dirigir, porque nosotros quizás estemos haciendo la nueva ola o la nueva tendencia de lo que representa el artista. Entonces es muy importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, ¿vale? El estilo, en el paso 2 del estilo era más o menos lo que les decía, lo de cómo trabaja el artista, de qué se trata, cuáles son sus contenidos. Hay que revisar todo lo que hay, los integrantes de la banda. Entonces en el tercer punto está muy chévere, pues tratar de compenetrar o decir, en el caso de nosotros que estamos haciendo una ilustración, nosotros si investigamos los integrantes de la banda, qué hacen, cuáles son sus gustos, sus preferencias, podríamos también describirlos y fortalecer el contenido que tiene nuestro álbum. Digamos, como esa portada de los Beatles donde aparecen los 4 representantes, 4 músicos de la banda, y el álbum está dividido, pues quizás nuestros espectadores quieren verlos a los 4 y no simplemente al cantante. Entonces también podríamos utilizar que digamos que cada uno de ellos en su entorno representa una cosa diferente, y quizás nosotros quisiéramos hacer una campaña más inclusiva con nuestra carátula y accediendo a lo que representan cada uno de ellos en sus diferentes lugares, en sus diarios vivir, podríamos hacerlo. Entonces vale la pena revisar todas las variables una por una en este orden de ideas para empezar a sacar los contenidos. Hay un factor muy interesante que son los viajes, y es porque
de repente las bandas tienen una serie de, digamos que han venido han venido retratando, han venido documentando los diferentes viajes que han hecho, sus giras, los conciertos donde han recibido premios, donde han grabado y en general. Entonces puede existir en ocasiones que se tenga una memoria histórica de fotográfica o en video de lo que se ha venido haciendo la banda, y hay de repente una fotografía que pueda representar todo lo que significa el álbum que nosotros vamos a vender o ofrecer por medio de la carátula. Entonces este elemento también es fundamental. Otros son las nuevas canciones, pueden marcar una tendencia. Entonces eso de las nuevas canciones puede ser que de pronto, como hacen los artistas contemporáneos o como lo estuvieron haciendo artistas colombianos hace un par de décadas o la década anterior, cuando digamos Carlos Vives o Juanes vinculaban música que no era propiamente del rock, sino ritmos colombianos a la música que ellos estaban haciendo. Entonces su música tenía un contraste, y ese contraste digamos que puede marcar una tendencia nueva que podríamos estar reflejando en la carátula. Entonces por eso nosotros debemos escuchar las canciones nuevas, hacia dónde se va a dirigir, ¿sí me entienden? Todos esos contenidos nos van a dar mucha información que nos podrá permitir no simplemente nosotros pensar o construir a partir de la imaginación, sino simplemente el análisis, hacer una especie de benchmarking de lo que nosotros tenemos y lo que están haciendo los demás grupos para consolidar un proyecto, un visual que nos permita realmente representar los intereses del artista. También dentro de esto tenemos sus álbumes anteriores, que pues obviamente, como les decía al principio, al revisar la historia del artista, revisamos sus álbumes, miramos qué ha hecho, para dónde va. Quizás este nuevo álbum es una antología, sí, quizás este nuevo álbum vincule canciones que venían de tiempo atrás remasterizadas. Entonces capaz una foto de su primera aparición en público, o eso es la primera vez que grabaron, y eso sería muy interesante para sus seguidores. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces también hay que tener en cuenta, después de hacer la investigación, vamos a lo que es el concepto, y hay que estar el concepto musical. Buscamos lo que refleja realmente el artista. Entonces, ¿quién es? ¿Qué se quiere mostrar? ¿Cómo se concibe? ¿Sí? ¿Cómo lo queremos mostrar al público? Eso es fundamental. Entonces, ahí es donde uno piensa en elementos, imágenes, colores, formas que tengan que ver con el artista, que estén integrados a lo que realmente él se concibe o como nosotros lo queremos mostrar, porque de alguna manera hay artistas que son muy integrales y ellos manejan toda su producción, pero realmente en los estándares de la música de alta calidad, y la industria musical y la industria del cine, la televisión en general, hay unos asesores que nos permiten decir hacia dónde se dirige, cómo nos debemos comportar, cómo se debe ver visualmente y demás. Entonces hay que pensar en estos elementos, porque no es simplemente lo que el artista proponga, sino también nosotros podemos proponer para construir algo bien interesante. Entonces, a modo de nuestros trabajo final, de lo que nosotros queremos hacer, entonces debemos revisar cuáles son las tendencias y decir, bueno, nosotros queremos innovar o queremos irnos al lenguaje clásico que tiene nuestro artista. Entonces, pues utilizamos todos estos elementos, tanto la investigación como el concepto, para consolidar un contenido muy interesante. Por último, piensa en lo que identificas ahora, lo que identificaba antes y lo que identificas el nuevo álbum, ¿no? Entonces, ahí es analizar todo, la evolución del artista, de dónde viene y para dónde va.
ustedes pueden ver, digamos, grupos muy antiguos, o pues no muy antiguos, pero digamos que ya que serían como un rock clásico, como decir Metallica y demás. Ellos, su imagen al inicio era uno, y ahora cuando nosotros los vemos en conciertos y demás, su imagen es totalmente distinta. Su imagen en las ruedas de prensa es distinta. Han cambiado, se ven unos músicos un poco más contemporáneos. Entonces, por eso hay que evaluar los diferentes puntos de vista. Y eso nos permite, escogemos nuestras canciones, pues revisemos un poco más de quién es realmente el artista que escogimos, porque puede que lo que nosotros queremos plasmar, la información de las canciones, se reflejen de cierta forma se pueda representar en un contenido que nosotros pensamos, pero esa lluvia de ideas, esa lluvia de información, haga de cuenta ese marco teórico que vamos a construir con toda la información que recaudemos del artista, nos va a permitir llegar a construir un contenido realmente interesante. Entonces, todo lo que hemos visto, todo lo contenido, realmente eso se va a venir a plasmar en el álbum que se reflejado en la historia que cuenta el CD. Entonces, ¿qué es? ¿Para dónde va? ¿Cómo lo vamos a contar? Todo. Tenemos que ser como un poquitico más integrales, y se van a dar cuenta que en vez de nosotros divagar en un proceso creativo en el que simplemente estamos pensando cómo lo representamos, si hacemos un análisis correcto, vamos a llegar a representarlo con muchos fundamentos, y vamos a poder decir esto es lo que quiere y lo que realmente representa el artista, ¿vale? Continuamos con nuestro próximo paso. Entonces vamos a ver cuáles son los estilos más comunes para la construcción de carátulas. Entonces, uno de ellos son las pinturas analógicas o digitales. Entonces, de cierta manera, se ha utilizado la pintura, como en este álbum de Madonna, para retratar y simbolizar lo que significa el álbum. Entonces, la tendencia artística puede marcar una diferencia. Para eso también tenemos como qué se identifica. Por eso vale la pena ver la historia del artista y cómo lo podemos identificar, hacia dónde lo podemos proyectar. Sí, porque si de repente nosotros queremos hacer, digamos, un rock, un pop, que represente más lo que eran los años 70, los 80, los 90, entonces decimos, bueno, de pronto nos vamos por acá por Madonna, ¿me entienden? O de pronto vamos a indagar qué corriente artística había por ahí, o quizás como se ha hecho en muchas oportunidades, se utilizan clichés o se utilizan parodias de cuadros muy representativos, como decir la Mona Lisa, como decir la noche estrellada, como decir el grito de Munch y demás. Entonces, eso nos puede ayudar a reflejar algo, pero dependiendo es cómo nosotros lo sentimos. Entonces, ese es uno de los elementos representativos, la pintura. Hay una música, o hay unos géneros musicales, como nueva era, o la música clásica, o la música instrumental, ¿sí? Digamos como un poco de jazz, un poco de que ellos utilizan unos elementos más como hacia el abstracto, ¿sí? Entonces sus carátulas reflejan como unos collages de contenido, ¿sí me entienden? Es algo más innovador. Entonces, por eso decíamos, identifica el género, cuál es el género que tú quieres, cuál es el género que representa. Entonces, si es una orquesta, una banda sonora, una banda sonora, bueno, y demás, entonces puede ser abstracto. Entonces revisemos qué se ha hecho con esos elementos para nosotros poder, digamos, hacer un benchmarking y copiar o direccionar por el elemento que nosotros queremos a nuestros espectadores. Las ilustraciones, bueno, las ilustraciones son
lo máximo, podemos representar casi que todo, y hay muchos de los álbumes famosos que llevan ilustración. Es más, hay unos que llevan ilustración y pintura, algo que son abstractos con ilustración. Entonces la ilustración yo creo que es de la tendencia más utilizada, y pues obviamente la que más tiene que ver con el trabajo que nosotros estamos haciendo, con el trabajo final que vamos a realizar, que es la consolidación de ya todo lo que hemos hecho durante el curso, ¿vale? Existen otras muy interesantes, que es el retro o vintage, que es cuando utilizamos ya estilos diferentes, típicos, fotografías antiguas, ilustraciones retro y demás, pero simplemente nos remitimos a imágenes, a sucesos, a proyecciones, a contenidos viejos. Entonces en este retro vintage podríamos, como les decía yo hace unos minutos, de pronto vamos a hacer una retrospectiva de nuestro artista, y las 3 canciones que nosotros elegimos corresponden a 3 momentos diferentes del artista. Entonces nosotros decimos, no, pues vamos con una foto vintage y buscamos una foto antigua de cuando estaban empezando su carrera, la ponemos de cierta manera y la vamos a acomodar, le metemos un poco de ilustración, un poco de Photoshop, un poco de todo, y podemos sacar adelante algo muy interesante. Minimalista. Ese contenido es muy interesante, o muy ligado, digamos, con la ilustración. Recuerdo que hay unos álbumes bien interesantes, como digamos Beyoncé, que tiene una carátula totalmente negra y se lo dice Beyoncé, ya lo más minimalista del mundo, lo más sencillo, una foto, digamos, de una cereza sobre una mesa, ya lo más sencillo, lo más mínimo, la expresión más sencilla, pero que realmente intente contarlo todo. Esa es una tendencia muy utilizada, ¿sí? Es, digamos, que muy moderna, y digamos que sirve mucho en este momento que estamos utilizando esas carátulas, esas portadas pequeñitas, para los diferentes portales de internet donde podemos descargar la música. ¿Por qué? Porque como las ventanas son tan pequeñas, ¿sí? Cuando miramos en la pantalla de nuestro computador va a salir una pantalla que fácilmente puede ser de 1,5 cm por 1,5 cm, ¿sí? Cuadrado. Entonces, si tú utilizas un contenido que sea muy denso, que tenga demasiada información, tú no lo puedes captar por lo que es tan pequeño, no puedes captar el detalle. Y si en ese espacio, en vez de poner muchísimo contenido, simplemente pones la pantalla totalmente negra y escribes Beyoncé, lo puedes leer fácilmente y lo puedes captar de inmediato. Entonces, el minimalista es una muy buena técnica, muy contemporánea. Por último, tenemos la fotografía, y aquí les traje una de las fotografías más famosas, yo creo que de las portadas. Hace un par de meses, el niño que está aquí en esta portada de Nirvana ya creció y está demandando a la banda y a la disquera por los derechos de autor de esa fotografía, pues porque él era un niño y pues obviamente lo fotografiaron en sus partes íntimas y lo distribuyeron por todo el mundo. Un dato interesante es que esta carátula, digamos que la intentaron vetar, ¿sí? La intentaron evitar que saliera al público, pero Kurt Cobain hizo hasta lo imposible para que saliera y finalmente se convirtió en un boom. Es una de las más famosas del mundo. Entonces, las fotografías del artista, de un lugar, de una época, de un momento, una fotografía vintage, una fotografía de los instrumentos, una fotografía, bueno, en general, la foto que ustedes piensan que puede representar todos los sentimientos o todo lo que significa o todo lo que muestran nuestras canciones, se puede utilizar, ¿vale? Vamos a hablar ahora de algo fundamental, y es el formato. Para nuestro formato es
de 1200 píxeles por 1200 píxeles, y es una convención pues digamos que es la que estamos requiriendo y la que dice nuestra guía que utilicemos, y es por una razón muy sencilla. ¿Por qué prestarle atención al formato? Porque en los entornos digamos digitales se está manejando una serie de formatos que nos muestran las características específicas de lo que nosotros debemos hacer o cómo debemos construir la ilustración. Aquí les traigo un ejemplo muy tangible, y es cómo se están haciendo las publicaciones en Facebook, cómo es su portada, cuál es el tamaño de un video de portada, cuál es el tamaño de la foto de perfil y en general. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y qué sentido tiene? Pues es algo muy sencillo. Aquí, como pueden ver, dice Facebook Stories y es de 1080 por 1920 píxeles, es casi cuadrado, ¿sí? Pero si yo necesito generar un contenido para este que es casi cuadrado y yo no sé que lo necesito hacer o no lo he identificado todavía, y resultó siendo una ilustración de 1020 por 1200 por 630 píxeles, cuando lo vaya a acomodar en el formato que me corresponde, me va a quedar el nombre por fuera, la letra por fuera, la ilustración por fuera, y no podía mostrar realmente lo que yo necesito. Entonces, identificar el formato es crucial para todo, para la producción de video, para la edición de fotografía, para, no sé, digamos, tú vas a hacer un volante. Entonces necesitas saber cuál es el tamaño del volante, porque si te queda mal diseñado te van a quedar partes blancas y vas a perder material, o si te queda mal diseñado mandas a imprimir una cosa y realmente te va a salir cortado, ¿sí? Entonces el formato es fundamental. Recuerden que aquí va a ser de 1200 píxeles por 1200 píxeles, y una de las razones fundamentales para eso es que en las páginas donde se pueden descargar los contenidos audiovisuales piden ese requerimiento. Entonces puede suceder que tú la hagas de 3000 por 3000 píxeles y cuando lo vas a cargar no te deja, como nos pasa digamos en la plataforma de nuestro foro de discusión, que si tú intentas cargar una fotografía de 5000 por más de 5000 píxeles cuadrados, te va a dejar por fuera, ¿ok? Para que lo tengas en cuenta. Voy a mostrarles este pequeño historial que está muy bueno, que nos habla un poco de los formatos para que lo interioricen y se den cuenta de la importancia de ello, ¿vale? Hola Metriculer, no te digo nada nuevo si te hablo de que en Instagram las fotos y vídeos son vitales. Ahora bien, ¿estás usando el tamaño correcto de las imágenes que subes? ¿Sabes que Instagram por defecto baja la calidad de las fotos? Esto seguro que te genera más dudas. Así que vamos al grano. ¿Qué tamaño es el correcto para tu foto de bio, las imágenes de tu muro, los vídeos de IGTV, Reels y qué herramientas puedes usar? La primera imagen de tu perfil es la de tu bio, la que siempre aparece incluso si tienes un perfil privado. Olvídate de poner una imagen llena de texto. Recuerda que solo se verá un círculo pequeño y que cuanto menos florituras tenga, mejor. Una imagen clara que te represente a ti o a tu marca. La medida correcta es de 180 por 180 píxeles y la proporción de 1:1. Tranquilo, al final del vídeo te damos las herramientas gratis que puedes usar para dar el tamaño correcto a tus imágenes de Instagram. Las siguientes imágenes que se ven son las de tus historias destacadas, esos círculos donde puedes anclar stories. Muchas marcas tienden a usar iconos. El motivo, que al igual que la foto de perfil es un espacio pequeño donde no pueden poner imágenes con muchos elementos. El tamaño es el mismo que la imagen de perfil, 180 por 180. Y ahora pasamos al feed o al muro, donde está la chicha de tu marca, vamos, donde aparecen tus fotos. Aquí puedes optar por 3 opciones, cuadradas, horizontales y verticales. Mi consejo, que para que guardes armonía intentes poner siempre el mismo tamaño. Esto dará a tu perfil un toque profesional. Imágenes cuadradas, 1080 por 1080 píxeles y la proporción de 1:1. Las horizontales, 1080 por 566 píxeles y la proporción de 1,91 por 1. Y las verticales, 1080 por 1352 píxeles y la proporción de 4:5. Al final lo que pretendemos con estas fotos es que llamen la atención, por lo que cuanto más tamaño ocupen las fotos, más probabilidad hay de que llamen la atención cuando deslizas. Ah, y se me olvidaba, lo que tienes que saber para publicar tus vídeos en el perfil es que son entre 3 y 60 segundos y los tamaños son los mismos que las imágenes. Lo que cambia es la resolución. Vamos con las stories, esas piezas que solo duran 24 horas
todas a menos que las fijes en tu perfil. Te permiten transmitir inmediatez, cercanía y frescura. Quédate con la proporción 9/16. Al final es la típica foto que sacas en vertical desde tu teléfono. Y sobre todo, no te obsesiones porque con los stories de Instagram puedes variar el tamaño simplemente ampliando o reduciendo la imagen con tus dedos desde el móvil. Así que simple. Aún así, si quieres ser meticuloso con el tamaño, toma nota. El tamaño para tus stories es de 1080 x 1920, tanto para tus vídeos como para tus fotos. Ya solo nos quedan dos formatos, los de la publicidad en Instagram y los Reels. Vamos a ver el tamaño de los Reels. Este formato de vídeo que pretende hacer la competencia TikTok tiene una duración máxima de 30 segundos. El tamaño del vídeo es como el de las stories, una proporción de 9/16 o 1080 x 1920. Después tú le añades los filtros o los cortes que desees. ¿Y qué tamaño tienen que tener mis anuncios para Instagram? Puedes hacer anuncios para stories de 1080 x 1920 o anuncios para el muro en formato cuadrado, 1080 x 1080 o formato horizontal, 1080 x 566. Claro, ahora es cuando llega la pregunta del millón. ¿Qué herramientas puedo usar para editar mis fotos para Instagram? Pues tienes herramientas gratis como Canva o GIMP, dos grandes opciones por lo sencillas que son. Ahora te toca ponerte manos a la obra para editar tus fotos de Instagram, darle la medida adecuada y a triunfar con tu perfil. Ya sabes, si quieres más consejos sobre Instagram, solo tienes que suscribirte al canal de Metricool y activar la campanita. Y recuerda que puedes usar Metricool gratis y así conocer cómo triunfar en las redes sociales. Hasta el próximo vídeo, Metricooler. Bueno, les traje este video pues obviamente porque es algo que está demasiado pegado, que realmente se ha vuelto como una herramienta fundamental para todos nosotros, y son los contenidos en las redes sociales, y aquí podemos identificar fácilmente lo que significa cada uno de los formatos y para qué sirve, ¿vale? Por último, hay que tener en cuenta que el objetivo fundamental de nuestra carátula es llamar la atención. Entonces, para ello podemos utilizar el nombre del artista o simplemente eliminarlo. ¿Por qué eliminarlo? Porque, como les decía anteriormente, ya nosotros no necesitamos, digamos que las carátulas imprimirlas, sino vamos a ir a una tienda de disco donde vamos a necesitar buscar el nombre de nuestro artista en forma visual, o sea, como que nos vamos a guiar simplemente por eso. No, aquí lo que sucede es que vamos a escribir en nuestro computador el nombre del artista y nos va a aparecer el listado de canciones. Entonces ya sabemos que dentro de, digamos que la pantalla aparece el nombre del artista, la canción, y enfrente de él aparece un pequeño icono de que va a ser el 1200 por 1200 comprimido. Vamos a ver un cuadro mucho más pequeño del que vemos aquí en pantalla, acompañando el nombre de la canción y el nombre del artista. Entonces llegamos a la conclusión de que ya no es fundamental poner el nombre, porque obviamente el nombre está enseguida de la carátula. Entonces, pues dentro de la carátula estaríamos perdiendo un espacio importante que nos serviría para comunicar lo que realmente queremos decir con la carátula de nuestro álbum. Obviamente no es imperativo, si ustedes lo quieren utilizar bien, si no lo quieren utilizar, no lo utilicen. Aquí se trata de que ustedes utilicen, digamos que la mayor cantidad de información que tengan a disposición para que puedan hacer un trabajo demasiado profesional y pues que cumplan los objetivos del curso, ¿vale? Ahora vamos a hablar de la contraportada. Digamos que esta es una parte fundamental. En la contraportada podemos poner todo lo que no va, todos los datos adicionales que no vinculamos en la portada, o que realmente de cierta forma no lo pudimos unir a la portada. Hay unos datos adicionales que obviamente nosotros queremos vincular. Si nosotros hacemos el trabajo juicioso y revisamos los 7 puntos de la historia, de las fotografías, la antología de las canciones y demás, vamos a tener información extra que nos gustaría vincular en la portada, pero pues obviamente no tiene espacio. Con esa información extra que nos ayudaría a complementar la idea fundamental, hagan de cuenta como si fuera un título y un subtítulo, que nos ayudaría a desarrollar un poco más la información. Esa información adicional la podemos meter en la portada. Entonces allí muchas veces se utilizan como
el nombre de las canciones, ¿sí me entienden? Quién las escribió, ¿sí? Cuánto duran, quién es la productora, dónde se grabó el disco y demás. Información pues obviamente que es interesante para sus fans y que les ayuda a vender su disco. Bueno, esto era todo por hoy. Me alegro compartir esta tarde con ustedes. Les estaré colgando en su muro próximamente esta pequeña web conferencia para que puedan desarrollar su trabajo y de pronto reafirmar o buscar un poco algo que hayan perdido de vista y demás. Lo puedan utilizar como una ayuda, un direccionamiento para concluir su trabajo. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.